Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Mi nombre es Jerum Cid, periodista, y ya les saludo en esta jornada de martes 23 de septiembre, ya de vuelta de estas festividades patrias, y en nombre y representación de ejecutivos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile les queremos dar la cordial bienvenida a esta nueva instancia de Masterclass, que en esta ocasión nos presenta una interrogante. Vamos a hablar de los denominados, entiendo, DevOps, y la interrogante es: ¿un grupo de aplicaciones o una herramienta de gestión? Es el nombre que nos convoca en esta instancia de conversación en la que contaremos con dos expertos que ya nos han acompañado en otras instancias como estas. Y esta jornada, este espacio se enmarca en el diploma de DevOps Strategy, que inicia sus clases el próximo 4 de noviembre en modalidad de clases 100% online. Así que ya vamos saludando a todos quienes se van sumando a esta transmisión. Ya ahí saludamos a, por ejemplo, Fernando, a Jorge, a Adolfo, a Kevin. Vayan contándonos igual, por cierto, desde qué parte de nuestro país nos están visualizando en este momento, para también ahí ir viendo desde qué zona de nuestro país están mirándonos, y por cierto invitarlos desde ya que puedan ir dejando sus comentarios y sus preguntas en la cajita ahí en el chat de comentarios, para que nuestros expertos, por cierto, las puedan abordar en esta instancia. Y bueno, les quiero invitar también a que puedan revisar toda la información relativa al diploma en www.uejecutivos.cl. y ustedes van a poder encontrar la duración de este diploma, cuáles son los módulos y, por cierto, los valores. Y si tienen mayores detalles o más inquietudes que resolver, también puedes escribirnos a contacto@uejecutivos.cl. Y bien, ya se lo adelantaba hace algunos segundos, hoy nos acompañan dos expertos que nos van a ayudar a profundizar en esta temática con una visión integral. El primero de nuestros expositores cuenta con un doctorado en Ciencias de la Ingeniería con mención en Computación, es magíster en Control de Gestión e Ingeniero en Información y Control de Gestión, miembro del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y también forma parte del cuerpo académico de este diploma, además de contar con más de 12 años de experiencia docente en áreas de sistemas de información y ciencias de la computación. Me refiero al profesor Rodrigo López, a quien ya le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo está? Hola, Jerome, ¿cómo estás? Bien, bien por mi parte. Todo bien, muchas gracias. Y bueno, nos acompaña otro experto en esta materia. Él es magíster en control de gestión de la Universidad de Chile, acá en nuestra casa de estudio, además de consultor en proyectos de Business Analytics en organizaciones complejas. Le damos la más cordial bienvenida nuevamente a esta instancia al profesor Josué Salina. ¿Cómo está, profesor? Muy bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un gusto. Bueno, yo sin más y para reforzar antes de despedirme en esta presentación, les quiero reiterar a quienes nos están viendo en esta transmisión a que puedan ahí dejar sus comentarios y preguntas para que ustedes las puedan resolver. Y sin más, les dejo el espacio para que puedan iniciar con esta masterclass. Muchas gracias, Jerome. Bueno, primero que todo, hola Josué, ¿cómo estás? Bien, todo bien, ha sido un día agitado, así que vamos con este tema que es bien apasionante y que yo creo que es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando también en esto, en toda esta era que es estos temas de inteligencia artificial. Así que, por favor, adelante. Muy bien, gracias Josué. Mira, el tema que nos convoca el día de hoy es justamente esta pregunta respecto a DevOps, si es un grupo de aplicaciones o una herramienta de gestión. Yo creo que para iniciar la discusión es interesante primero recordar qué es este DevOps. Bueno, para todos aquellos que no lo conozcan, porque es una de esas muchas siglas que nos gusta en la computación y tiene muchos hermanos similares. DevOps nace el año 2009, cuando Patrick Debois, a quien se le conoce como el padre del concepto, eh, presenta en esta conferencia esta posibilidad de integrar muchas veces tareas del área del desarrollo de software y el área de operaciones. En su momento, esto parecía bastante difícil, o para hoy nosotros bastante obvio, pero ya hace años fue
eh, un verdadero, digamos, una renovación de varias actividades de gestión y dirección de todo lo que eran las áreas de TI. Si recordamos en esos años incluso, las áreas de TI eran bastante distintas a las que son hoy. Lo interesante es que eh, esta proposición de Dubois eh, permitía integrar de cierta manera el proceso o el ciclo de vida de aplicaciones, software o muchas veces incluso ajustes a plataformas existentes y lo volvía mucho más rápido, mucho más sencillo. Lo que es interesante es que si bien el concepto está súper relacionado a tareas de la computación y digamos, tareas bastante, muchas veces bastante duras, que es conectar y, digamos, orquestar de forma semiautomática muchas veces conexión entre servidores, comunicaciones. Es interesante que desde un inicio Dubois presentaba DevOps como un problema humano. Incluso años más tarde, Wilson y Damon eh, siguieron trabajando el concepto respecto a qué era este DevOps y qué eran estas actividades de automatización. Y es interesante porque el concepto, Damon lo seguía presentando como un problema de gestión, como un problema humano. Entonces, eh, desde sus inicios, el concepto de DevOps ha sido, digamos, construido y pensado como la tarea de gestionar equipos, gestionar muchas veces equipos humanos, equipos computacionales para acelerar desarrollos, lanzamientos y eh, capacidades de automatización y la agilidad de negocios que hoy en día se ha vuelto tan necesaria. Los beneficios desde esos primeros años han sido bastante, digamos, superiores a lo que se esperaba. Hoy en día podemos encontrar unidades y actividades de DevOps en la mayoría de las organizaciones. De ahí vamos a ver un poco de cifras y conceptos, pero esta capacidad de conectar, de dar agilidad, de quizás hacer conversar a estos equipos que antes no lo hacían, eh, entregó esa, podríamos decirlo, ese dinamismo, que incluso con las estructuras agile, que también son bastante comunes hoy en día, no se lograba explotar por completo. Sé que tú has visto bastante muchas veces de los equipos funcionando en las distintas consultorías que has hecho tú, Josué. ¿Cómo lo has visto tú en terreno? Mira, es complejo porque yo he estado en dos posiciones. Por una parte, desde el punto de vista del desarrollo de un proyecto, en donde uno entrega el producto y, bueno, uno luego de alguna manera se despide, uno entrega el desarrollo y listo. Y, bueno, nos olvidamos un poco y a los meses después, oye, te llaman porque hay que hacer ajustes y cosas por el estilo. Pero claro, por la otra parte, yo he estado también participando en estos despliegues que deben ser continuos, que no consiste solamente en un experimento que nosotros desarrollamos en un ambiente local, en un ambiente controlado, sino cómo nosotros también lo podemos tomar y lo desplegamos en producción. Fíjate que ahí se han desarrollado hartas expectativas y diferentes experiencias que es súper interesante cómo nosotros lo abordamos a través de este flujo de DevOps. Y oye, ojo, no quiero solamente quedarme en este concepto de DevOps, yo sé que lo vamos a abordar un poco más adelante, pero DevOps ha ido avanzando y progresando, no solamente en términos de desarrollo de sistemas comunes, sino que ahora encontramos, por ejemplo, también este concepto de Machine Learning Ops, cómo nosotros también incorporamos esta dinámica no solo al desarrollo de sistemas, sino que también a la confección de modelos predictivos, ¿cierto? Modelos de optimización y otro tipo de cosas. Entonces, yo que he estado en estos dos ambientes, en estas dos posiciones, me he dado cuenta que hay una parte súper relevante y es diferente cuando tú vives en carne propia la vida de un proyecto y cómo tú los mandas go live, ¿cierto? Cómo lo pones en línea a disposición del usuario, a disposición del cliente y cómo eso también debe generar todo un flujo, una retroalimentación que es constante. O sea,
hay toda una línea del producto en donde pasas del desarrollo e incluso lo tienes que ajustar, modernizar, cómo te vas vinculando también con otros equipos de trabajo que en muchas ocasiones no solamente son técnicos, sino que también son de negocio y que eventualmente incluso, oye, ¿por qué no decirlo también cuando también tenemos que dejar el fin de la vida útil del proyecto, del desarrollo que nosotros generamos? Y cómo continuamos con uno nuevo que justamente aborda las características del anterior. Entonces, ahí hay muchos temas por una parte hay algunas frustraciones de cierto equipo si es que tú no logras administrar bien esto, las expectativas, si es que tú no entiendes bien cuáles son estas etapas y no lo aplicas, créeme que generan algunas complejidades, tanto desde el punto de vista del servicio y particularmente con lo principal que busca DevOps y toda esta metodología, que es entregar el valor continuo, evidentemente. Sí, tienes toda la razón. Eh, es interesante también cómo se ha ido expandiendo, porque si lo vemos como concepto, es bastante joven. Eh, no, todavía no puede tomar, tiene 15 años el concepto, pero fíjense que podemos ver algunas estadísticas y se estima que el 80% de las empresas a nivel mundial están o han implementado distintas prácticas de DevOps. La mayoría lo considera como un acelerante, un elemento que entrega agilidad, dinamismo, como algo positivo. Eh, Dentro de las expectativas de crecimiento también se considera que como perfil laboral, como capacidades, va a existir y existe una alta demanda dentro de los próximos años, con proyecciones incluso hasta el año 2029. Se espera que el área duplique o incluso triplique los puestos de trabajo y las distintas ofertas y oportunidades. Y no solo es el mundo, que muchas veces desde Chile dudamos respecto a si vamos a tener, digamos, los mismos niveles de crecimiento. Y de nuevo, las estadísticas son bastante favorables. Coinciden en que este tipo de herramientas está generando estas ventajas y que en el mercado chileno van a seguir siendo explotadas. Entendiendo esto, llegamos a un punto interesante en esta masterclass, que incluso los invito a todos a tener en cuenta, y es porque todo parece un campo de rosa. Tenemos una nueva metodología que te permite organizar equipos, agilizas, en todas partes funciona, todo lo quieren hacer, se está desarrollando, pero cuando cualquier nuevo desarrollador, jefe de proyecto o incluso analista busca el concepto de DevOps en Google, hoy en día incluso en las herramientas de lenguaje, se van a dar cuenta que DevOps es descrito no de esta mirada, no es esta herramienta de gestión, es este listado gigante de aplicaciones, herramientas que deberías estar manejando y que si no la conoces tienes que actualizarte porque hay una nueva versión y todo cambia. Y llegamos al punto de la discusión. ¿Qué sucedió? Precisamente DevOps, incluso sus fundadores, recordemos, se los comentaba yo, planteaban esta metodología como un problema humano, como un problema de gestión de personas. Y de un momento para otro se convirtió en un bolso de herramientas. Si no dominas todas las herramientas, no puedes ser parte de DevOps. Esto nos presenta igual bastantes desafíos y también bastantes pérdidas, por el hecho de cuando muchas veces tú una metodología, una herramienta, un enfoque, lo desvirtúas, se comienzan a perder las ventajas, los beneficios que entregaba y terminamos llegando a estados deficientes. Es gracioso, pero hoy en día podemos ver incluso a muchos desarrolladores que están en esta lucha constante de qué otra plataforma puedo agregar a mi currículum y que también es parte de DevOps y tengo que estar actualizándome y puede que son
herramientas, plataformas que nunca van a usar, pero lo hemos convertido en este mínimo que si quieres ser parte de DevOps. Eh, Te pregunto a ti incluso por el hecho de Josué tiene una posición bastante interesante en la Facultad de Economía y Negocios de acá de la Chile. Y también, yo sé que te pasa mucho que te toca ver de repente chicos que están tratando de desarrollar su carrera, buscando posibilidades de desarrollarse. ¿Cómo has visto esta lucha por certificados y cursos? Hay un tema ahí que hace relación un poco con la señalización, cómo nosotros tratamos de señalizarnos como profesionales, ¿cierto? Entendiendo que hay un mercado competitivo que está demandando profesionales de este estilo, pero justamente yo creo que lo que tú mencionas es que se ha complejizado un poco este concepto donde tú principalmente te estás orientando a buscar ciertas certificaciones como este inventario de herramientas y de alguna manera el que tiene más chapas en LinkedIn es el que aparece mejor. Y en realidad se ha perdido un poco esta esencia de enfocarnos en lo principal, que es lo que nos dice de hecho DevOps cuando justamente tú lo mencionaste, cuando aparece, cuando nace, y en la implementación pura que nosotros podemos pensar, que es orientarlo, ¿cierto?, a esta lógica de la cultura, a esta lógica de un modelo de gestión. Allá nosotros tenemos en diferentes programas, ¿cierto? Tenemos y complementamos, también tratamos de complementar un poco esta dinámica, entendiendo que de todas formas hay herramientas que son clave, que debemos administrar porque también son relativamente transversales en la industria. Sabemos que debemos trabajar con algunas herramientas, son relativamente estándar, pero ¿dónde está la complejidad? Es cuando comenzamos a atiborrar, ¿cierto? Con muchas herramientas, con un exceso de herramientas y además también hay una especificidad, nos casamos de alguna manera. Hay un punto en donde ciertas empresas se comenzaron a casar con algunas herramientas y te exigen una en particular, cuando en verdad lo fundamental es entender cierto, estas bases de en qué consiste el DevOps, cuáles son las diferentes etapas. Y claro, evidentemente uno puede ir ajustando las herramientas que también buscan focos similares, pero tienen usos distintos, y uno tiene que ir adaptándose de alguna manera. Lo fundamental, eso sí, es entender la metodología. Yo creo que incluso desde el punto de vista desde los estudios de pregrado, incluso posgrado, también se fomenta mucho estos enfoques de entender la metodología, entender el paso a paso, entender por qué hacemos las cosas y cuáles son los impactos que generan. Imagina, ahora también tenemos no solamente toda esta lógica de desarrollo de sistemas, sino que incorporamos también estos diferentes modelos, inteligencia artificial. Bueno, entendamos por qué nosotros estamos aplicando esto, más allá de justamente las mismas herramientas. Entender cuál es el valor que yo quiero entregar, de qué manera yo tengo que poner a disposición del usuario esto, cómo yo voy incorporando los ajustes necesarios, ¿cierto? Cómo voy pasando por los equipos de negocio, por los equipos técnicos de negocio, ¿cierto? Por diferentes stakeholders y cómo volvemos a reintegrar esto dentro del flujo. Eso yo creo que es algo que es fundamental. ¿Debemos vincularlo con herramientas? Indudablemente, sí, sí, porque es parte de la demanda del mercado de la industria. Ahora, debemos sacar todo este set completo de herramientas, debemos tener la chapa en A, B, C, en Jenkins, en GitLab, ¿cierto? En Kubernetes, debemos hacer todo esto, mira, discutible, ¿cierto? Si ya entendemos el flujo, la base, los fundamentos, bueno, entender la herramienta, ¿cierto? Ya sabemos cómo se integra en cada una de estas etapas. Entonces, claro, efectivamente es discutible. Sí, eh, es divertido. A mí me pasa que interactúo igual bastante con alumnos de ingeniería civil que, digamos, están entrando directo a todo lo que es ciencias de la computación. Y me he dado cuenta que siempre en sus primeras, bueno, o sus prácticas, digamos, más definidas, no la primera, suele ser la segunda, siempre aparece este concepto de el stack, que dicen, no, llegué a una nueva práctica y tengo que ponerme al día con el stack. Y uno empieza a ver y coincido contigo, tenemos empresas que se han casado con herramientas. Muchas veces incluso me sorprende
que ni siquiera nacen del equipo técnico. Me ha tocado también ver jefes de proyecto que se van a hacer cargo de un proyecto nuevo y empiezan a montar y decir, no, a mí me gusta usar esto, me gusta usar esto, me gusta usar esto, y ustedes arréglensela, pero necesito que en la reunión de matutina del día lunes tengan todo cargado y todo funcional. Y uno comienza a cuestionarse de qué sucedió. Por supuesto, también tenemos otros extremos que me ha tocado ver equipos que siguen usando de las herramientas que hoy en día podríamos decir las más legacy de DevOps, versiones básicas de Mavens, primeras versiones de Jenkins, o incluso dentro de todo lo que es despliegue, hasta las versiones más básicas de Terraform, y uno se da cuenta y descubre que no necesitas la herramienta más sofisticada, no necesitas, por así decirlo, quizás el teléfono de última generación, sino que si necesitas hacer una llamada, hay herramientas sencillas. No tienes que quizás atiborrar a tus equipos. Esto, por supuesto, también genera una discusión. Incluso es interesante porque dentro a nivel académico y formativo en DevOps existe esta discusión, si deberíamos quizás entonces formarnos en esta mirada que DevOps tiene esta cultura pipeline, esta cultura técnica, donde yo tengo que saber conectar cosas, o si es que prima esta mirada más cultural, esta mirada estratégica. Por supuesto, de momento, la mirada cultural quizás suena un poco volátil. Yo en lo personal también no soy muy fan del concepto de cultura, siempre lo he encontrado demasiado volátil, pero algo interesante que tiene DevOps dentro de la gestión de equipo y la gestión de trabajo, que yo creo que muchas veces no le damos un segundo giro, un segundo pensamiento, es todo lo que hoy día se ha vuelto necesario en términos de escalabilidad. Es más, yo creo que muchos de los presentes también, el concepto de diseñar plataformas escalables, que sea capaz de facilitar el despliegue en una zona, en 2, 3, 5, 10 zonas, que tenga distintas herramientas de nivelación. Lo divertido es que escalar la parte técnica de nuestros equipos es sencillo. Lo que se vuelve difícil es cómo escalamos la parte humana. Que yo creo que quizás incluso es el dolor de cabeza de muchos directores del área de sistemas, los CIO, o las nuevas definiciones, los directores del área de inteligencia artificial, los CAIO, de cómo replico el equipo funcional. Si tengo mi equipo estrella, ¿cómo logro que el otro funcione de manera parecida, que tengan los mismos niveles de desempeño? Increíblemente, en esos desafíos donde esta mirada estratégica de DevOps cobra fuerza. Porque lo que nosotros necesitamos es esta mirada estratégica. Christopher nos pregunta, dice, hola, consulta, ¿qué herramientas recomiendan ustedes donde más podemos ver mayor aplicación? Saludos, he considerado para aplicar en metodologías Ágil y Scrum. Va a responder a tu pregunta. Igual es bastante amplio, porque pensemos que cuando nosotros vamos a aplicar quizás una metodología Ágil, una metodología Scrum, es en qué punto nosotros lo queremos conectar con el despliegue. Algo que tiene DevOps es que su diseño es agilizar el desarrollo y el despliegue. Por tanto, podríamos decir, ¿compite con un Scrum? No. El Scrum incluso es muy útil, quizás una estructura de jefe de proyecto para dirigir los distintos sprints, los distintos avances. Hoy en día también se ha hecho común que muchos lo conectan con Kanban,
para utilizar los distintos tableros e ir asignando tareas. Pero lo que sí comienza, digamos, a hacer este match con DevOps es parte de lo que nos comentaba incluso Josué al principio, de esta mirada de si con Scrum podemos desarrollar la aplicación, el ajuste, el feature nuevo. La pregunta es cuánto nos demoramos en ese componente, en desplegarlo en todos nuestros usuarios, todos nuestros clientes. Y ahí es donde comenzamos a conectar con DevOps. Frente a la pregunta de cómo lo logramos, en términos de herramienta, sí, hoy en día podríamos decir, indica cuál es la plataforma destino, si es Amazon Web Service, si es Google, si es Azure, y vas a ver que cada uno tiene cierta, digamos, cercanía con una herramienta en particular. La pregunta interesante es, tu equipo, ¿cómo, digamos, cómo puedes automatizar o facilitar, digamos, ese trabajo? Hoy en día, por ejemplo, me ha tocado ver un par de desarrollos interesantes. Por ejemplo, pequeñas herramientas que ayudan a traducir o adaptar distintas APIs a los nuevos ajustes, diseños de API que estamos utilizando en Amazon Web Service, cómo podemos hacer esa traducción de manera más directa. O también tenemos otros avances por el hecho de cómo podemos agilizar el despliegue, el análisis de changelog desde Git a un distinto Docker. Digamos nuevamente el mismo desafío, o sea, si buscamos una herramienta, vamos a encontrar. Lo interesante es tener claro el por qué lo estamos haciendo. Incluso ahí también aparecen estos conceptos de, sí, DevOps nos agiliza esto, pero también se vuelve esta herramienta, este entorno para gestionar los cambios en nuestros equipos. Es más, incluso podríamos, volviendo también a la pregunta, si tienes un equipo que está trabajando con Scrum, con Agile, y quieren adaptar, incorporar elementos de DevOps, antes de intentar instalar aplicaciones o sistemas, es hacer los ajustes en tu equipo. ¿Tienes los equipos multidisciplinarios necesarios? ¿Tienen las competencias? ¿Está diseñado el sistema de gobernanza en la organización para que sea capaz de dar prioridades, de asignar tareas? Porque si tenemos nuevamente nuestro equipo de proyectos clásico que diariamente le cambiamos prioridades, le damos asignaciones nuevas, claramente DevOps no va a ser, no lo vamos a poder implementar de forma correcta y tampoco va a solucionar ninguno de los problemas que quizás está teniendo la organización. Por comentarle un detalle, por ejemplo, en particular ahora Josué está trabajando en un programa directamente respecto a este concepto del gerente, del Chief Artificial Intelligence Officer. Y es divertido porque muchas veces estas herramientas de inteligencia artificial requieren una estructura base, muchas veces de este estilo de DevOps. Y ni siquiera muchas veces es por estas capacidades técnicas. Mejor cuéntanos tú, Josué, ¿cómo lo has visto? Mira, de hecho, te voy siguiendo un poco lo que comentas y te quiero complementar con algo que nos estamos preocupando en este momento de herramienta, pero fíjate que ni siquiera hemos discutido, por ejemplo, de cuál es el valor eventualmente de lo que nosotros queremos entregar. O sea, cuando ya nosotros comenzamos a pensar en, ok, ¿qué software, qué herramientas tengo que utilizar? Perdemos un poco este foco que, oye, nos hablaba a lo mejor Nicholas Carr, ¿cierto? En un paper por ahí por el 2000, te estoy diciendo años atrás, donde decía, por ejemplo, oye, IT doesn't matter, ¿cierto? No nos interesa en realidad el tema de la tecnología dura, o a lo mejor quizá enfoquémonos en este concepto del software, si es que en realidad no lo tenemos realmente alineado al propósito de que es el valor que nosotros queremos entregar. Entonces,
la verdad es que nos estamos perdiendo también de esta idea en donde, por ejemplo, tenemos que preocuparnos pensemos en el caso de la inteligencia artificial, cómo nosotros aseguramos la calidad de los resultados que nosotros tenemos con inteligencia artificial y cómo también nos aseguramos de que no caiga en sesgos. Listo, ya no estamos pensando en herramientas, estamos pensando en el valor que nosotros queremos entregar. Oye, lo mismo, pensemos también en el equipo, pero desde el punto de vista de gestión, no pensemos desde el punto de vista de la herramienta. Oye, cómo está el equipo? ¿Cómo está colaborando entre ellos? ¿Existe una coordinación? ¿No existe una coordinación, cierto? Cómo están orientando sus diferentes labores, cómo nosotros incorporamos nuevamente la vuelta de la retroalimentación para poder mejorar nuestros modelos de inteligencia. Fíjate que hay un montón de preguntas que nosotros no hemos abordado de momento, ¿cierto? Eh, y que están completamente alejadas del concepto de la herramienta. Pensemos en el concepto de gobernanza, que de hecho tú también lo mencionaste. Cómo nosotros articulamos los diferentes roles, las diferentes responsabilidades, cómo identificamos estos procesos, ¿cierto? Y también cuáles son las dependencias, cómo nosotros llegamos a estos elementos y que en realidad no tiene mucha relación con lo que nosotros estamos hablando que son software, ¿cierto? Que es esta herramienta en específico. Recordar siempre que la herramienta te sirve para un fin. El propósito es, yo creo, es lo que a nosotros nos llama la atención, es lo que nos vincula y lo que también nos convoca en este webinar. Y cómo nosotros también nos perdemos un poco en esta pregunta de las herramientas. La pregunta es muy buena la que hace también, porque precisamente eso es lo que nosotros estamos abordando. Oye, al final, ¿cuál es el foco real de DevOps? Siempre fue pensado para tener un pool de herramientas, un inventario de herramientas que tenemos que tratar de aprender al rey del derecho, 20 herramientas diferentes, ¿cierto? Y cómo las vamos orquestando. O en realidad está pensado en cómo nosotros entregamos este valor, ¿cierto? En cómo nosotros pensamos no solamente en tener un paquete, en hacer un estudio cerrado de un modelo en específico, sino cómo nosotros lo llevamos a producción y lo echamos a correr. Mira, solamente para darte un último ejemplo, algo súper específico. Cómo nosotros en algunas ocasiones perdemos el foco sobre lo que queremos eh, entregar como valor y nos quedamos de repente en cierta herramienta? Hace poco tuve una discusión con una empresa X que tiene un modelo desplegado y resulta de que se enfocaron mucho en la herramienta, pero se olvidaban de que necesitaban tener una respuesta rápida sobre esta herramienta, sobre este modelo predictivo. Entonces, este modelo se mantiene en lo que nosotros conocemos como call, ¿cierto? Y se tiene que calentar, en el fondo tiene que levantar el servicio, tiene que levantar toda la máquina, ¿cierto? Para poder responder al requerimiento de la inteligencia artificial. Y claro, en todo ese proceso, la verdad es que en ningún momento se consideraron los tiempos relevantes. Por lo tanto, claro, dijeron, oye, súper buena la herramienta de inteligencia artificial, pero no responde como yo necesito. ¿Qué fue lo que pasó? Nos enfocamos mucho en una herramienta en específico, nos casamos mucho con aprender a desarrollar esta herramienta, aplicarla en particular, y nos olvidamos del foco final, que era este valor que tenemos que entregar. ¿Sí? Incluso volviendo a un punto que quizá no escarbamos lo suficiente, y me agrada también como lo comentaste, y es cuando estamos presentes frente a distintas metodologías o herramientas, es cuál es el valor entregado que estamos considerando. Sí, puede que en ocasiones queremos, queremos agilidad, pero no siempre es lo mismo. Muchas veces nos sucede un poco en los equipos digamos, computación, desarrollo de tecnología, que es divertido cuando tienes algo que se demora 30 segundos, tratar de llevarlo a 20, tratar de llevarlo a 10, pero ¿cuál es el costo de ese cambio? También me ha tocado ver también otros procesos donde uno logra automatizar gran parte del flujo y te das cuenta que igual hay una sección que es completamente en papel y los tiempos no calzan y no importa cuánto esfuerzo tú introduces en mejorar el segmento, digamos, automático, el componente papel, esas etapas que muchas veces no estamos eh, tocando, no estamos mejorando, se van a convertir en un cuello de botella.
Creo que Josué tuvo un corte de señal. Vamos a seguir de momento en lo que vuelve. Los invito también a ir compartiendo sus preguntas. Tengo unos puntos de discusión interesantes que los invito muchas veces a evaluar en sus organizaciones. Lo interesante y comenzar a reunir las ideas es que de la misma forma que uno empieza a cuestionarse estos conceptos, lo interesante es si nuestros equipos lo están haciendo. ¿Por qué usan la herramienta? ¿Porque alguien los obligó? ¿Entienden cuál es el impacto? ¿O es solamente porque sea rápido? ¿Somos capaces de entender cómo esta velocidad se la estamos haciendo llegar a nuestros clientes finales? ¿Realmente impacta el servicio, el producto? ¿O es solamente una característica que brilla en algún punto del proceso? Son temas interesantes de evaluar en nuestros distintos contextos. Como les comentaba, respecto a la discusión, es interesante justamente ver si en nuestros equipos, porque muchas veces, incluso es una de las características también de implementar la metodología de DevOps, que uno termina teniendo varios equipos, que los tienes trabajando quizá con cierto grupo de tareas en ciertos proyectos, pueden estar dedicados, rotativos, han aparecido bastantes estructuras, incluso me ha llamado la atención también la aparición hasta de nuevos conceptos, que tenemos hasta los equipos Sherpa. La pregunta es, para ellos, ¿qué es DevOps? ¿Qué entienden por DevOps? ¿Solamente el pipeline? ¿Solamente entienden de qué forma estoy agilizando, estoy conectando GitHub o GitLab, lo estoy conectando con Jenkins, donde estoy documentando y cómo yo estoy desplegando y después monitoreando? ¿Lo ven solo de esa forma? ¿O tienen claro cuál es el componente cultural? ¿Lo que estamos desplegando es lo que se necesita? Parte incluso dentro de estas barreras culturales, hay que reconocer, por lo general, todas las metodologías que hasta cierto punto comienzan a afectar los equipos de trabajo. Una de las características que tiene justamente DevOps es que incita a la construcción de equipos multidisciplinares que puedan ahondar ideas, facilitar el brainstorming. Bueno, a la gente no le gusta muchas veces que las separen de sus equipos clásicos y los hagan trabajar con nuevos equipos, con nuevas disciplinas. ¿Estamos haciendo los esfuerzos? ¿Entendemos que se requiere hacer esos ajustes? Hoy en día, con todo lo que es el trabajo a distancia, hay muchas de estas adopciones de DevOps que también terminan quedando como pato chueco, en el sentido de construyes un equipo, lo enfocas en una tarea, pero ese equipo no se conoce. Sí, tenemos herramientas, tenemos Slack, que quizá facilita la comunicación online. ¿Eso eran los principios de DevOps? ¿De qué forma estamos midiendo nosotros el éxito de nuestros equipos? Si nosotros les colocamos indicadores técnicos, van a perseguir metas técnicas. Es cierto, las primeras etapas quizá de adopción sucede mucho cuando comenzamos a hacer este salto de la digitalización, o también conocido como la transformación digital, que queremos quizá dar estos grandes saltos, queremos pasar de un proceso que tarda 2, 3 días, tratar de que tarde una tarde, mediodía, un día.
Son grandes saltos. Pero ¿qué pasa cuando al equipo no le cambié el indicador? No le cambié la meta. Claramente el equipo va a seguir luchando para tratar de bajar quizás ahora de 6 a 5 horas, después bajar de 5 a 4, cada vez cuesta más. ¿Están agregando valor con esos cambios? Bueno, eso nos hace cuestionar respecto también si estamos planificando este diseño, este incentivo, esta definición de indicadores en nuestros equipos. Como les comentaba, DevOps tiene esta mirada un poco más filosófica, incluso dentro de del mismo grupo académico. No existe un consenso si DevOps es solo cultura, si es una filosofía de trabajo. Si no lo hacemos bien, terminamos, como veíamos antes, con buenos desempeños técnicos, pero frágiles. Equipos frágiles muchas veces que frente a un cambio en alguna plataforma se bloquean o se desesperan por no tener la última versión. En la conversación salió también, bueno, antes que perdiéramos a Josué, todas estas variantes que han comenzado a aparecer de DevOps. Y tenemos toda una familia: DevOps, XOps, MLOps, GitOps, DevSecOps. Y sí, existen muchas más. Y múltiples veces me han preguntado de cuál es la diferencia, por qué existen tantos nombres. Nuevamente, no existe un consenso a nivel, digamos, de la literatura, pero lo que podemos ver todas esas variantes, que es a qué otros individuos tú invitas al equipo. Cuando tenemos este equipo multidisciplinario, ¿quiénes son sus componentes? ¿Es solo desarrollo y operaciones o invitaste a alguien más? Bueno, esos pequeños ajustes son los que han ido generando todos estos nombres de variantes. Por lo tanto, yo muchas veces lo veo el hecho de lo importante es más que intentar implementar una, dos, las tres variantes, es entender los principios. Es más, no es necesario incluso quizás llegar a un nivel de especificidad. Sí, somos capaces de definir las estructuras de trabajo, de comunicar a nuestros equipos la forma en que ellos pueden agregar valor mediante este trabajo, mediante esta orquestación. Eso es parte del origen de DevOps. Al final de la presentación, la cual les vamos a dejar disponible para que puedan revisar, les dejé bueno, les puedo ir mostrando, les dejé un listado de referencias, incluso también estadísticas, si quieren ahondar en qué nos dicen las grandes auditoras, las distintas entidades de supervisión, qué es lo que se espera del área. Pero lo que es interesante es que, por lo general, la literatura de DevOps no son libros técnicos. Nuevamente, son problemas humanos. Respecto a la última pregunta de discusión, que, bueno, lamentablemente perdimos a Josué, pero les puedo contar un poco desde la mirada un poco más técnica de lo que es inteligencia artificial. En los últimos años, la inteligencia artificial se ha presentado como un gran desafío en términos de departamentos de tecnología, de información, de desarrollo, en el sentido que se requieren capacidades y dominios sobre disciplinas que muchas veces no encontrábamos en los profesionales del área de TI. No estamos hablando quizás solo de capacidades o habilidades de negocio, pueden ser muchas veces capacidades de saber cuestionar
problemas, situaciones de negocio, o saber modelarlos con una estructura matemática, lógica. Bueno, DevOps suele conectar bastante bien como estructura base para poder plantear estos equipos, porque te permite armar esta integración multidisciplinaria. Otra de las ventajas y estas, digamos, podríamos decirlo, estos win-win de utilizar DevOps como estructura base para desplegar equipos y proyectos de inteligencia artificial, va por el lado que facilita comunicaciones. Josué lo planteaba al principio cuando nos describía los distintos miradas que él ha tenido interactuando con DevOps. Y por el lado de inteligencia artificial sucede bastante. Muchas veces uno no participa de manera activa en el despliegue y la tarea de uno es diseñar el modelo, adaptarlo, quizás trabajar en todo lo que son las herramientas de entrenamiento, de ajuste, de comparar distintas hipótesis respecto a cómo desarrollar el razonamiento en la herramienta. Pero cuando uno tiene el modelo, uno lo suele literalmente entregárselo al equipo de TI y ellos se encargan del despliegue y de conectarlo y disponibilizarlo en las distintas plataformas. Claramente, una organización que no tiene una estructura de este estilo, de estructura ordenada que facilite esta entrega, comienza a colocar y a generar rigideces. Nuevamente, colocas a un equipo que no tiene la experiencia en despliegue a realizar despliegues. Si esto lo mezclamos con el hecho que no existen estructuras, por estructuras estoy hablando no solo de la parte técnica, estructuras de revisión, de monitoreo. Todos los temas de inteligencia artificial hoy en día también requieren estructuras humanas respecto a la evaluación, que están revisando si la herramienta cumple con criterios éticos, criterios de seguridad, si el uso de la herramienta quizás pueda generar alguna vulnerabilidad o alguna, digamos, posible debilidad futura en términos legislativos, normativos. La cultura de DevOps es hoy en día, podríamos decirlo, la parte cultural, no la parte de herramienta. Yo creo que es una de las mejores bases para desarrollar no solo proyectos de TI, sino también estos proyectos que son un poco más avanzados y un poco más exigentes. Bueno, ya he hablado bastante, así que los invito a que nos cuenten un poco qué dudas tienen, cómo han visto este desafío. Si trabajan en el área directamente más técnica, ¿les ha tocado interactuar con estos desafíos de gestión? ¿Cómo lo han hecho? Sí, profesor, le quiero dejar algunos comentarios que hemos recibido más que consultas, así es que, bueno, hay algunas consultas que pudimos dejar en pantalla, pero poder abordarlas igual de alguna forma para que quienes nos están viendo puedan interiorizarse un poquito más acerca de este diploma. Voy con la primera y ahí lo dejo para que las pueda ir revisando. Adelante. Javier nos dice, si alguien tiene en mente hacer el diploma en DevOps, hágalo, es sumamente práctico, pueden aplicarlo en el trabajo apenas empiezan, sobre todo el apartado relacionado a los 3 principios de DevOps. Muchas gracias, Javier. Bueno, algo que tiene en particular el diplomado, es el que nos convoca el día de hoy, de la Facultad de Economía y Negocios, del Departamento de Sistema de Información y Control de Gestión, es esta mirada precisamente de negocio. Sí, tenemos un módulo donde uno puede interactuar, conocer un pequeño set de herramientas, porque necesitamos también saber al menos qué se usa y por qué se usa. Pero las preguntas primarias son el por qué necesitamos esas herramientas a nivel de negocio. ¿Por qué necesito quizás esta agilidad? ¿De qué forma le puedo sacar
digamos, ventaja. A mí en particular en el diplomado, participo en uno de los últimos módulos, eh, justo en todos estos temas de escalabilidad. Y cuando construí el material de ese curso en particular, me sucedió que uno siempre tiene sus hipótesis, también uno va, digamos, va cambiando la idea a la medida que va revisando literatura nueva. Y me sorprendió el hecho de que también me pasaba de una mirada técnica, siempre consideraba que replicar instancias, quizás construir una mega estructura que facilitara que de un servidor tuviera otro de respaldo y todo fuera ágil, lo veía como un gran diseño que tenía una gran dificultad, pero digamos, se puede automatizar hoy en día. Es más, si está el diseño, cualquier miembro de tu equipo lo puede hacer. El desafío más difícil es cómo lo hago con personas. Algo que está pasando incluso en muchas empresas hoy, que muchos cargos se están mutando en esta pseudo jefe de proyecto que no es jefe de proyecto. ¿Cómo logro que todos mis jefes de proyecto tengan habilidades comunes? ¿Cómo yo logro que cada uno de ellos pueda gestionar sus equipos de forma eficiente? Como líder no nos sirve tener un súper, podríamos decirlo, trabajador, programador, analista, si es el único. No podemos depender de solo uno. Christopher nos dice, correcto, el enfoque de ciberseguridad, las buenas prácticas. Sí, incluso para que se den cuenta, todos los temas de ciberseguridad requieren esta capacidad de ajustes rápidos, de responder y muchas veces también de identificar. Dentro del ciclo de DevOps, una de las últimas, digamos, etapas que muchas empresas se lo saltan, que son las etapas de monitoreo, de seguimiento, son claves para identificar alguna brecha, o de repente puede ser incluso un error propio de diseño. Con herramientas de inteligencia artificial, hoy en día, tenemos que ser honestos, hay muchas de estas herramientas que incluso a nivel académico y de investigadores no sabemos por qué funcionan. Por lo tanto, tener una estructura que me permite estar monitoreando las decisiones que toma, me permite quizás de manera rápida actuar. Al mismo tiempo, a todos que les ha encantado hoy en día las herramientas de lenguaje y están aprendiendo todo lo que es prompting, se dan cuenta que ya existen ataques de prompt injection. Y si tengo quizás algún sistema de lenguaje que no está siendo monitoreado, me pueden atacar de forma sencilla, incluso sin conocimientos técnicos. Por eso necesitamos la respuesta ágil. Claudio dice, en mi experiencia, para implementar DevOps de manera exitosa, primero debemos trabajar la cultura. Muchas gracias, Claudio. Hay un libro muy bueno, creo que no se lo dejé en las referencias. Voy a ver si después lo cuelgo quizás en el reel, o digamos la historia de esta actividad. Y es justamente DevOps, y lo que hacen es explicar DevOps jugando Lego o comiendo chocolate. Incluso el nombre del libro mezcla estos dos conceptos y es divertido porque describen la interacción de un equipo de TI, de un equipo de operaciones. Recordemos, muchas veces minimizamos el área de operación y decimos que lo difícil es lo técnico. No, vamos a empresas industriales, empresas manufactureras, y nos vamos a dar cuenta que el área de operaciones es gigante y tiene su complejidad. Ya, eso nosotros lo podemos replicar a interacciones humanas sencillas, como construir con piezas Lego. Y ese libro es brillante
cómo te permite entender que cuando tú quieres impactar el proceso, primero tienes que hacerlo que las personas entiendan el cómo y el por qué. Bien, profesor, hay algunos otros comentarios que nos dejaron, pero en honor al tiempo, no me gustaría que cerráramos esta sesión sin que antes usted pudiese hacer una invitación ahí a quienes aún están conectados para que puedan igual saber a grandes rasgos qué módulos son los que pueden encontrar en este diploma y cuál es el enfoque que tiene. Bueno, ya lo abordó derechamente en detalle durante esta presentación, pero hacer una última invitación para poder ya ir despidiéndonos y que puedan buscar toda la información, por cierto, en nuestro sitio web, en los correos anunciados en el inicio de esta masterclass. Ya. Muchas gracias, Yaru. Sí, el programa está diseñado de manera bastante especial. Como les comentaba, tiene esta mirada más estratega. Muchas veces nosotros decimos, queremos ser los estrategas de nuestro equipo, de nuestra organización. Bueno, para hacerlo tenemos que entender conceptos. Por lo tanto, el programa comienza entendiendo DevOps de esta mirada. ¿Cuáles son sus pilares, sus principios? ¿Cómo yo puedo, digamos, desarrollar esa competencia en mi organización? ¿Qué necesito yo rediseñar de mi gobernanza? La comunicación. Luego tiene una mirada respecto a trabajar las dos patitas. ¿Cómo comienzo a construir equipos? ¿Cómo comienzo también por el otro lado a ordenar la parte técnica? ¿Qué ajustes debo realizar? De nuevo, hay varios puntos ahí de discusión, que tenemos equipos que se van a los dos extremos, equipos que aman los microservicios y tenemos a equipos completos de DevOps construyendo microservicios de microservicios. ¿Es necesario? Bueno, comienza uno a ver esas discusiones y luego comenzamos a ahondar los conceptos respecto a cómo le damos vida. Una parte importante del ciclo DevOps es que, a diferencia de Scrum, donde nosotros queremos hacer un sprint rápido, el ciclo en DevOps queremos que sea continuo. Queremos que el resultado de un ciclo le dé fuerza al siguiente y continúe, porque muchos de estos conceptos es que quizá la solución no es automática y requiere una reevaluación en el equipo por parte de operaciones. La agilidad nos permite eso. Y bueno, y el programa termina con esta mirada de la escalabilidad. ¿Por qué necesitamos escalar como un problema de negocio? ¿Y de qué forma DevOps nos ayuda a lograrlo? Y resuelve también muchos de los desafíos que tienen muchas empresas chilenas hoy en día. Incluso muchas de las pequeñas y medianas empresas tienen este desafío de qué pasa cuando crezco demasiado rápido y no tengo esa infraestructura de soporte. Por eso, los invito a ver el material que tenemos disponible ahí en la plataforma de Ejecutivos. Este diplomado también es bastante especial porque tiene una modalidad que precisamente se adapta a personas que quizás no tienen una alta competencia técnica para que puedan seguirlo con bastante material de apoyo. Cada módulo también tiene sus libros guías respecto a cómo uno puede también seguir desarrollando conceptos. Los invito a que le echen una mirada. Perfecto, ahí está entonces la invitación del profesor Rodrigo López, parte también del cuerpo académico del diploma, ya hablamos durante esta jornada de DevOps, estrategia que empieza ya, yo le decía a ustedes, quienes aún están conectados, el próximo 4 de noviembre, en modalidad ahí de clases 100% online, así que para quienes tienen inquietudes, dudas respecto de este programa, pueden escribirnos. Nuevamente les reitero a contacto@ejecutivos.cl, buscar toda la información
en www.uejecutivos.cl. Profesor, le quiero agradecer por entregarnos en esta nueva jornada de Masterclass sus conocimientos vinculados a esta temática. También les enviamos los agradecimientos, por cierto, al profesor Josué, que ahí tuvimos una falla técnica, pero ya van a acompañarnos en algunas otras instancias, así es que les agradecemos a todos y todas quienes han estado ahí conectados. Vamos saludando igual, versión 2026, claro que sí, más adelante ahí vamos a estar publicando toda esa información. Muchas gracias, dicen otras personas. Corta la clase, dicen, pero fue genial, dice Peter. Así es que muchísimas personas conectadas hasta esta hora, profesor, alta convocatoria para... en este caso, reiterarles antes de finalizar que también esta Masterclass va a estar completamente disponible una vez finalizada la transmisión en nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden encontrar como Ejecutivos FEN y también en Instagram, por cierto, donde pueden ver todas las nuevas fechas de Masterclass, otras temáticas totalmente gratuitas. Ahí en Instagram estamos como @uejecutivos y en LinkedIn también, por cierto, como Ejecutivos FEN. Ya siendo pasadito a las 6 de la tarde, les queremos agradecer a todos y esperamos que tengan un excelente cierre de jornada. Adiós. Adiós. Gracias, Jerome. Hasta luego, profesor.